Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del ciclo Off the Record, el episodio 5 que repetimos invitado, Emilio Mata, un gran amigo de la casa que fue casualmente también el invitado del episodio número 1, donde charlamos un poco sobre este contexto económico. Para aquellos que no lo conocen, Emilio es CEO y fundador de Ahorro Más Inversión, partner estratégico de EMA Group y con quien trabajamos la planificación de inversiones de muchos clientes. Emi es licenciado en Economía, es agente productor CNB, y la idea de este episodio 5, de volver a tenerlo, es repasar un poquito lo que charlamos allá por marzo. Emi, ¿te acordás cuando tuvimos el episodio número 1? Donde conversamos sobre qué podíamos esperar de este 2026, y donde una de las consignas o una de las ideas que vos habías dejado, también a colación de lo que había sido el evento de Somos Pymes, donde había estado Sucho y donde estuvo también el zar de las finanzas, y donde había una idea general como, bueno, este es un año para tomar decisiones, porque es un año previo al año electoral, que suelen ser años un poquito más volátiles. Pero bueno, la idea de este episodio es, che, desde esa charla de marzo que tuvimos hasta ahora, ¿qué cambió? Si es que hay algo que cambió. Y sobre todo, bueno, ¿qué podemos esperar para este segundo semestre? Y ¿cuál es tu recomendación o cuál es tu sugerencia o qué mirarías vos como empresario pyme para este segundo semestre con una inflación que ya la conocemos del mes de junio, que estuvo en 1,9, con, recién lo charlábamos antes de arrancar, con dos REM, dos relevamientos de expectativa de mercado de mayo y junio, que vienen dando muy parecido, pero no tan parecido a lo que fue el de diciembre. Así que bueno, Emi, en función de esas premisas, te dejo el micrófono. Como siempre es un placer tenerte, más que agradecido porque estés acá, que seas parte también de la comunidad y partner nuestro. Así que micrófono todo tuyo. ¿Qué hacemos en este segundo semestre con las variables que conocemos y cómo planificamos el cierre de año? Bueno, Fabi, gracias por la invitación una vez más. La verdad que es un placer estar acá y charlando de estos temas que particularmente a mí me gustan mucho. Y si son para ayudar, además, para tomar decisiones, es todavía más gratificante poder charlar sobre esto. Repasando un poquitito, estamos en la mitad ya de 2026. Pasó muy rápido el año y comparado con lo que habíamos hablado la última vez, algunas cosas ya más o menos se van acomodando. En ese momento estábamos en el medio de un conflicto bélico con bastante incertidumbre a nivel internacional, con lo cual eso indirectamente le impactaba a Argentina. Misteriosamente, a diferencia de otros años, el impacto fue mucho más moderado, quizás porque hay algunas cuestiones macroeconómicas que están un poco más sanadas que en otro momento. No tuvimos grandes sobresaltos de tipo de cambio, como hubiese pasado en cualquier otra situación. Un conflicto bélico internacional le pegaba a Argentina por el dólar. Este año eso no necesariamente no ocurrió. La verdad que es una buena noticia en ese sentido. Pudimos atravesar el conflicto bélico y la incertidumbre por el lado del tipo de cambio de manera positiva y por el lado de lo que tiene que ver con las proyecciones de exportaciones de manera todavía más positiva. Porque, como mencionábamos en aquel momento, el conflicto bélico disparaba el precio del petróleo. El precio del petróleo hoy por hoy Argentina es algo que exporta, con lo cual ve beneficiada la balanza comercial en sus exportaciones porque está vendiendo un petróleo más caro, de alguna manera. Eso, como cualquier ciclo de commodities, cuando el ciclo es alto, lo aprovechás como país, ya no solo exportás agro, ahora exportás también petróleo y sus derivados, entonces te pega positivamente en las exportaciones. Una muy buena noticia para este año en Argentina, que a principio de año no se preveía, y eso lógicamente hizo saltar un poco las previsiones de lo que era el relevamiento de expectativas de mercado, casi un 10% por encima de lo que se pensaba en diciembre. Con lo cual, esto es una noticia positiva. El conflicto bélico no, lógicamente, pero sí cómo le impacta a Argentina por el lado de las exportaciones. Lógicamente, tener más ingreso de dólares, además, por el otro lado, con una contracción de lo que son las importaciones, hace que tu brecha entre lo que vendés
porque ahora vendés con un petróleo más caro, porque tenés un buen ciclo en el campo y demás, y lo que tenés que importar, el lado negativo quizás es que importás menos de lo que a lo mejor pensabas, un poco porque la demanda está retraída. Entonces ese es quizás el lado B de cualquier otro empresario que le está costando un poco colocar los productos, entonces ya no importa tanto porque hay menos demanda, puede vender menos los importados acá. A nivel país, el agregado es positivo, porque exportás más e importás menos, con lo cual debería haber un poco más de dólares de alguna manera, y hablando muy rápidamente en lo que es la economía. Eso debería traer estabilidad en el tipo de cambio, por lo menos en lo que resta de este 2026, a pesar de que estamos entrando en el tercer trimestre del año, e históricamente en los últimos 20 años vos tenés un ciclo con el tipo de cambio. El ciclo tiene que ver con que en el primer semestre se te acaba la liquidación del campo y ya deja de haber venta de dólares. Entonces, en el segundo semestre, que arranca en julio, con foco principalmente en el trimestre de julio, agosto y septiembre, tenés una merma de dólares en el mercado. Entonces, eso hace que haya un saltito de tipo de cambio. ¿Qué es lo que vimos a fines de junio? A veces se adelanta un poquitito, unos días, pero más o menos ocurre entre la ventana fin de junio, los siguientes 3 meses, vos tenés un sobresalto de tipo de cambio. ¿Cuánto fue ese sobresalto de tipo de cambio? 5%. ¿Alarma? La verdad que no alarma, porque el tipo de cambio venía cayendo. De hecho, a pesar de la suba de 5% que tuvo en junio, se encuentra en los mismos niveles que estaba en enero. Con lo cual, de enero a junio el tipo de cambio subió 0, a pesar de que vos tuviste en el medio un conflicto bélico, de que había mucha incertidumbre. Entonces, de alguna manera, en ese aspecto es positivo, ¿sí? Esto como para recapitular un poco lo que es el primer semestre y de dónde veníamos, en cierta manera. Con lo cual, en resumen, tipo de cambio estable, yo creo que va a seguir más o menos estable. De hecho, el REM proyecta que a lo mejor el tipo de cambio en todo el año, es decir, desde enero a diciembre, solamente suba un 12%. Y esto me da pie para subir a otra cuestión, que es la inflación. La inflación espera que se suba un 30% de punta a punta, ¿sí? Acá hacemos 2 aclaraciones. La primera es, por tercer año consecutivo, vos tendrías una suba de la inflación, 30% esperado en todo 2026, contra un 12% que subiría la inflación. Contra un 12% que subiría el tipo de cambio. Con lo cual hay una diferencia real de aproximadamente 18 puntos. ¿Qué quiere decir esto? Si vos invertiste en dólares y los guardaste en el colchón, perdías de alguna forma. Entonces tu estrategia este año podría haber sido más interesante si vos ponías a mover esos dólares, número uno, o si te posicionabas en algunos instrumentos indexados. Ahora bien, el otro punto, haciendo pie en la inflación, tiene que ver con que a fin del año pasado, vos esperabas una inflación anual para todo 2026 de 20%. Y hoy, transcurrido ya medio año, estás esperando o recalibraste esas expectativas de inflación hacia el 30%. De vuelta, venimos de un conflicto bélico, venimos con un montón de incertidumbre. Estados Unidos tiene un montón de incertidumbre con su propia inflación. Se recalibraron todas las expectativas a nivel mundial y eso te está pegando en Argentina de una manera bastante marginal en lo macro, porque el tipo de cambio más o menos está estable y la inflación solamente estaría subiendo 10% por encima de lo que pensabas el año pasado para todo este periodo 2026. Así que me parece que estamos atravesando ese conflicto de incertidumbre bastante positivamente a nivel macroeconómico en la economía. A nivel quizás microeconómico, hablando quizás más del empresario que puede llegar a escuchar eso, él mira sus números, se da vuelta y puede tener 2 realidades completamente distintas. Entonces, ahí hay que sectorizar y justamente lo que está pasando es esto, la sectorización del crecimiento. Hay sectores que están creciendo mucho este año y están creciendo realmente la economía, no el empleo, pero sí la economía. Entonces, tienen que ver con aquellos sectores que tienen que ver con el campo, con la pesca, con la minería, con el petróleo. Entonces, son sectores que están realmente traccionando toda la economía, pero son sectores que absorben muy poco trabajo. Entonces, la contracara de eso es que vos tenés una pérdida bastante importante de un montón de ocupados. Estábamos hablando a lo mejor que a fin del año pasado vos esperabas una inflación, una desocupación cercana al 7%.
y hoy la esperás en 7,5%. O sea, se perdieron más de 300.000 puestos de trabajo. Esto es negativo, pero por otro lado, ¿cómo puede ser que perdés puestos de trabajo si la economía está creciendo? Bueno, porque los sectores que crecen son los que absorben menos manos de obra. En cambio, los sectores que están más debilitados son comercio, es industria, es construcción. Son sectores que históricamente, sobre todo en los grandes centros urbanos que tiene el país, absorbían mucha mano de obra. Y desde los últimos 2 años esos sectores están un poco más debilitados. Son los que expulsaron a más trabajadores. Y los sectores que están creciendo con fuerza no tienen la misma capacidad de absorber esa mano de obra para equilibrarla. Por eso tenemos un pequeño salto en las expectativas de lo que es la desocupación, que probablemente a nivel macro todavía no preocupa, a nivel micro se siente en el empleado, que a lo mejor hoy tiene que cuidar un poco más su ahorro. La ventaja que tiene ese empleado es que ya la desocupación, la inflación no es tan elevada, con lo cual puede tener una mejor previsión. El tipo de cambio no se mueve mucho, puede tener también una mejor previsión. Entonces, dentro del mal contexto, para esa persona que a lo mejor perdió su trabajo, hay una noticia positiva si nosotros queremos rescatarla, que tiene que ver un poco con la estabilidad. Pero al mismo tiempo, no está consiguiendo trabajo con la misma facilidad, entonces, ¿qué es lo que hace? Se convierte en empleado autónomo, en monotributista o en empleado de aplicación, como se conoce actualmente. Emi, vos comentabas algo recién y ahí lo linkeo con otro tema. Comentabas que, bueno, hay un menor nivel de importaciones de lo que se esperaba, que lo relacionabas en cierto punto con una baja o una caída en la actividad, digo, porque obviamente la demanda está contraída, entonces hay menos importaciones por la venta, o por ahí las importaciones que hay tienen que ver más con insumos estratégicos y ya no ese nivel de importaciones que se veía antes, digo, para la venta, digo, a consumo masivo. También tenés, como mencionaba recién, una expectativa al desempleo que está en aumento, digo, porque tanto en mayo como junio creció la expectativa respecto al REN de diciembre. ¿Y qué pasa con la tasa de interés? Digo, porque hoy tenés una situación también que está pasando con los fiscos, donde la empresa tiene que decidir si paga impuestos o paga salarios o paga materia prima. Digo, es una realidad, hoy está eligiendo, lo cual a veces conlleva a situaciones muy complejas, como situaciones de embargos y demás, y con un mercado como financiero que me parece, desde mi punto de vista, no termina de entrar a la cancha todavía a jugar. Digo, estamos en mes del Mundial, digo, que no termina de entrar a jugar a la cancha, donde todavía las tasas, sobre todo para las pymes, son altas acordes a los niveles de inflación que estamos teniendo. Entonces, ahí se da también una coyuntura micro compleja para el empresario pyme. Sí, 100%, y es como mencionás, y otra vez vuelve a estar esta dicotomía, digamos, ¿no? Entre lo que es la macroeconomía y la microeconomía. Por un lado, desde el punto de vista macroeconómico con respecto a la tasa de interés, creo que este año hubo estabilidad. Realmente cuando mirás un poco lo que puede hacer el mercado, lo que es la absorción de la liquidez, cómo manejó el Banco Central eso, se hicieron algunas cuestiones, digamos, que permite que la tasa estuviera alrededor de 20-21% sin sobresaltos. Entonces, el año pasado a lo mejor era una locura, saltaba, después volvía a bajar, era muy difícil a lo mejor obtener previsibilidad sobre esto, sobre todo si vos querés principalmente tomar un crédito. Ahora bien, esta estabilidad, que ya lleva aproximadamente 7 meses, ¿sí? Porque la estamos viendo de diciembre del año pasado, en tasas que están ahí, el REM hacia adelante también proyecta que las tasas van a estar ahí, es la tasa TAMAR, la que estamos hablando, principalmente, que es la de la tasa mayorista de plazos fijos. Esta tasa se estuvo moviendo, digamos, en un rango muy acotado, lo cual es positivo macroeconómicamente. Sin embargo, la diferencia, o lo que decimos el spread, entre la tasa TAMAR, que es la que a vos te pagan por un plazo fijo mayorista, y la tasa que a vos te cobra por ir a tomar un crédito, todavía es muy alta. Entonces, de alguna manera, ese diferencial hace que sea difícil salir a tomar deuda para crecer. Y la verdad que si no se logró bajar ese spread en lo que va de 2026, considerando que nos quedan solo 6 meses para entrar en un nuevo año electoral 2027, yo creo que va a ser difícil
que haya una baja abrupta en lo que tiene que ver con la tasa que a mí me van a cobrar cuando voy a pedir un préstamo. Y como bien mencionás, el mercado de capitales ofrece alternativas. Las pymes todavía, no necesariamente todas, están tan interiorizadas sobre esas alternativas, y es buen momento como para interiorizarse un poco en eso, para ir ganando competitividad, porque de alguna manera es lógico a lo mejor que la dinámica pueda ser bastante compleja, entonces se relega esa decisión, pero de alguna manera también en un contexto en donde vos empezás a tener un poco más de estabilidad, si no te metes un poco más en poder tomar esa decisión, entender cómo los instrumentos del mercado de capitales te pueden ayudar, estás realmente relegando puntos en tus préstamos. Entonces, es importante de alguna manera alentar a los empresarios pymes que de alguna forma pueden entender de qué manera se pueden financiar mejor a tasas más competitivas, porque existen, están al alcance de cualquier empresa y lógicamente son para aprovechar. Hoy por hoy 5% ya no es como hace un año o dos atrás, en donde el 5%, bueno, no importaba, vos a lo mejor estabas dispuesto a resignarlo. Hoy por hoy 5% hace una diferencia. Entonces, de alguna manera empieza a estar ahí el diferencial de que tu empresa a lo mejor sobreviva y siga creciendo, o que de alguna manera se empiece a ahogar cada vez más. Así que me parece que ahí hay una tarea que es importante poder recalcarla y, lógicamente, desde agentes del mercado, tratar de ayudar para que esto esté más accesible para todo empresario pyme que quiera involucrarse en esta decisión, ¿no? Así que... Eh, Emi, para cerrar, porque además también estamos en un contexto complejo, ¿no? Con niveles de endeudamiento de familias récord, lo cual también hace mella también en el consumo, ¿no? Porque en el consumo y en el ahorro, porque una familia hoy que prácticamente no tiene capacidad de ahorro por estar muy sobreendeudada, y obviamente eso también empieza a limitar consumos, digo, eh, eh, de aquellos que no son básicos. Entonces, también hay industrias que están hoy y rubros que juguetería, metalúrgico, gastronomía, indumentaria, que están en situaciones muy complejas. Em, pero al margen de eso, o tomando eso en cuenta, mejor dicho, y todo lo que veníamos charlando, em, si estuvieras en los zapatos de alguno de estos empresarios, ¿cómo planificas este segundo semestre? ¿Dónde pondrías el foco? ¿Dónde tratarías de optimizar lo máximo posible? ¿Y dónde aprovecharías o qué cuestiones aprovecharías de estos indicadores que hoy mencionabas y que son los que se esperan por lo menos para fin de año si se mantiene todo igual? Bueno, creo que es un punto muy importante y depende mucho del sector la respuesta, porque es muy desigual, la verdad, para todos los casos. A nivel agregado, sí es cierto que a lo mejor se esperaba un crecimiento del PBI de 3,5% y hoy se proyecta un 3%. A pesar de que, como hablábamos antes, las exportaciones van a ser mayores, las importaciones también podrían ser menores. El nivel de actividad no está mal, pero es bastante desparejo el crecimiento que viene teniendo. Entonces, como mencionábamos un poco antes, hay sectores que están creciendo muy bien, otros, la gran mayoría a lo mejor, que absorben toda esta demanda de trabajadores, no tanto. Entonces, dependiendo de qué rubro a lo mejor a vos te toca estar como empresario pyme, hay que hilar muy fino en cuáles son las decisiones que vos podés tomar. A grandes rasgos me parece que lo que queda del 2026 vamos a tener buena estabilidad. Un tipo de cambio que a lo mejor se espera que pueda cerrar alrededor de 1.670 pesos por dólar. Los últimos relevamientos de expectativa de mercado marcaron una estabilidad ahí y eso implica, como decía antes, que el tipo de cambio hoy pueda crecer un 10% más hasta fin de año. Con lo cual no es un número demasiado alocado, si nosotros lo pensamos con la historia pasada, era lo que a lo mejor subía el tipo de cambio en un mes. Entonces, eso te da determinada proyección. Pero sí me parece que el año que viene va a haber otra vez
un susto electoral, no importa cómo vengan las encuestas, no importa a lo mejor si el programa macroeconómico o financiero que presenta el gobierno da cierta previsibilidad. Yo creo que el argentino ya está naturalmente asustado en cada año de elecciones y va a ir contra el tipo de cambio. Con lo cual, de alguna forma, tratar de pensar en alguna cobertura, si el tipo de cambio es una preocupación en tu empresa, me parece que puede ser una buena elección. Lógicamente, sin pasarte, lógicamente a lo mejor tratando de haciendo un promedio para tratar de mantener tu stock acorde, no creo realmente que vayamos a tener lo que se dice overshooting, digamos, una disparada terrible del tipo de cambio para después caer. Sobre todo porque lo linkeamos con otro tema. El Banco Central estuvo haciendo buenas compras este año y continúa comprando. Por otro lado, el Tesoro, que le compra esos dólares al Banco Central, ya cumplió toda su meta u objetivo para este año, con lo cual, de alguna manera, el Tesoro, que es el que va a pagar las deudas el año que viene, tiene cómo financiarse y conseguir esos dólares. Así que eso le daría cierto respiro al Banco Central para poder seguir acumulando reservas que sean netas, porque por suerte ya estamos en una fase de reservas netas, y arrancaría de esa manera el 2027 de una forma de poder tener más armas para contener el tipo de cambio. Así que decisiones basadas quizás en el tipo de cambio no las esperaría tomar en 2027. Trataría de empezar a planificarlas en este segundo semestre. Y después, decisiones relativas a lo que tiene que ver con la inflación. Me parece que la inflación, por suerte, está dejando de ser una preocupación principal. Por lo menos lo que me llamó mucho la atención en los últimos dos relevamientos de expectativas del mercado tiene que ver con la estabilidad de la proyección de los analistas. Habitualmente nosotros teníamos de un mes al otro, que es cuando se actualiza el REN, variaciones hacia futuro. El analista se para hoy y dice en los próximos 6 meses lo que espera. El mes que viene se vuelve a parar a hoy y dice en los próximos 6 meses lo que espera. Entonces, hay 5 meses de solapamiento en las expectativas de este mes contra el mes pasado, que vos veías que había bastante variabilidad. En los últimos dos REMs, las expectativas fueron muy parecidas. Esto es positivo para poder tomar decisiones. Lógicamente, después puede pasar otra cosa, pero ya no tenés como ese consenso de mercado como demasiado abierto, el consenso se empieza a cerrar un poco. Y eso habla de que la estabilidad empieza a ser buena. Ojalá que se sostenga. Lamentablemente, yo creo en lo personal que el año que viene, al ser un periodo electoral, vamos a tener cierto movimiento. Entonces, no sería bueno para la economía porque empieza a frenar algunas decisiones, lamentablemente, o de inversión o de consumo. Realmente vos te empezás a cubrir de alguna forma y decís, bueno, las decisiones las voy a tomar en diciembre del 2027. Y no puedes estar un año sin tomar decisiones, la verdad, en ningún contexto. Así que es para recalibrar por lo menos en semestres. Me parece que de acá a fin de año es un periodo, el primer trimestre del año que viene va a ser otro periodo para ir recalibrando y a partir de marzo ya poder encarar ese semestre previo a las elecciones, de alguna forma, como para tratar de entender cómo viene la macroeconomía. Y sobre la macroeconomía con cierta estabilidad, yo creo que en algún momento, quizás peco de optimista, la microeconomía, la del empresario, tiene que empezar a funcionar, porque va a poder empezar a tomar decisiones, porque va a poder arriesgarse. Lógicamente, nada está libre de riesgos. El empresario argentino lo sabe, más que nadie, de alguna manera, porque todo el tiempo está tomando riesgos, pero una cosa es tomar riesgos en contextos estables, y otra cosa es tomar riesgos en contextos de inestabilidad. En ese contexto, yo prefiero tomar riesgos en este semestre y no tomar riesgos en el primer semestre del año que viene. Y tratar de poder cerrar a lo mejor toda mi planificación ahora para arrancar el 2027 lo más sereno posible y de alguna manera esperemos que con la menor volatilidad posible en tipo de cambio y en inflación. Realmente sería positivo para todos nosotros como argentinos. Bien, Emi, te dejo, mientras hablabas se me venía una pregunta, pero ya no como de tu rol más de asesor de inversiones, sino más de economista. Eh, eh,
El gobierno tiene y esto siempre lo aclaramos, ¿no? Nosotros no, Off the Record es un ciclo que consiste en charlas con especialistas para tratar de llevarle al empresario herramientas concretas o ideas o reflexiones que le permitan justamente esto, ¿no? Tomar decisiones. No tiene ningún tinte, digo, ni color político, sino que tratamos siempre de basarnos en datos y en lo que vemos en el día a día en el trabajo con nuestros clientes y con empresarios pymes. El gobierno tiene una política muy clara que es no intervenir en la micro. Digo, su fuerte, y fue el discurso desde su inicio, es acomodar la macro y que la micro se vaya acomodando. ¿Ves viable que eso ocurra? Digo, que la micro se acomode sola a partir del reacomodamiento, de este buen reacomodamiento de muchas variables que venían muy desacomodadas en los últimos años. Digo, ¿ves viable o en algún punto entendés que va a tener que intervenir en algunas cuestiones si la demanda no se reactiva, si el desempleo sigue en aumento, si se siguen cerrando pymes, porque hay pymes que están cerrando y es una realidad? Digo, no lo decimos nosotros, lo dicen las estadísticas oficiales. Entonces, como cierre, digo, ¿entendés que es viable que no haya una intervención? Digo, y cuando hablamos de intervención, digo, son acciones encuadradas dentro de un plan, ¿no? Digo, no intervenciones bruscas, digo, pero sino reacomodar algunas cosas. Ahí tenés quizás dos formas de encarar la respuesta. Una tiene que ver desde lo que puede hacer a lo mejor la ideología del gobierno. De ese punto de vista ya sabemos que no lo va a hacer. Eh, de alguna forma, pensando en una analogía de lo que puede ser ahora, estamos en un contexto de mundial. Vos vas a jugar en una cancha la final el fin de semana y va a tener el mejor pasto que puedas tener, con lo cual ahí no vas a tener la ventaja del campo. O sos bueno y jugás la final y ganás, o realmente te pasa por arriba el rival. Cuando vas a una cancha capaz del ascenso, en donde el pastito está mal cortado o de alguna forma la línea no está y no tenés el VAR, a lo mejor vos podés sacar una ventaja de potrero, como llamamos nosotros. Pensando en esa analogía, quizás lo que está tratando de hacer el gobierno es presentar una cancha de mundial y que después los equipos jueguen. Muchos me van a decir que a lo mejor, bueno, es injusto, porque quizás la cancha tenés la que tiene aire acondicionado y tenés la cancha que está al rayo del sol con 40 grados. Pero de alguna manera está jugando otro tipo de torneo. Entonces ya no es el torneo del ascenso en donde el pasto está mal cortado y vos podés sacar ventaja. Entonces me parece que es momento como para considerar que quizás podés tener otros 4 años más en ese torneo y no va a cambiar. Entonces, si vos sos empresario pyme, haces algo para tratar de adaptarte y poder competir en esa liga, o de alguna manera te vas al descenso, hablando en forma literal, como ocurriría. Entonces, tratar de esperar que las condiciones cambien, yo creo que nadie toma las decisiones pensando en lo que puede llegar a pasar en el futuro, sino que cada uno de nosotros, sobre todo cuando tenemos que tomar riesgos, tomamos las decisiones con la información que tenemos hoy. Y con la información que tenemos hoy, la ideología que tiene este gobierno implica que a lo mejor sea el individuo el que tiene que encontrar cuál es el mejor camino y tratar de competir en ese sentido. Entonces, por lo menos, creo que a lo mejor de este espacio el mensaje que podemos dar es de un grado de previsión de qué es lo que puede pasar hasta fin de año, otro grado de previsión de lo que podría pasar el año que viene. Y después de ahí, de 2028 en adelante, la incertidumbre es muy grande, porque puedes estar jugando en un campo de primera o puedes estar jugando en un campo de tercera. Cada uno después elige qué ideología pone en cada campo, ¿no? Eso es independiente de lo que Independiente. nosotros digamos. Pero de alguna forma implica que vos tenés que tener distintas estrategias dependiendo en qué cancha estés jugando. Y me parece que es muy importante poder adaptarse con la mayor rapidez posible, cosa de no estar perdiendo competitividad de alguna forma.
eso nos trae realmente, me parece que hay un año y medio en donde si vos tenés que tomar decisiones de muy largo plazo, te quedás paralizado a lo mejor. Pero me parece que quedarse paralizado es justamente lo que hizo Inglaterra ayer, si queremos decirlo de esa manera, ¿no? Tratar de cuidar lo que tenés y no tomar riesgos. A veces no tomar riesgos puede ser el peor riesgo que puedes correr. Entonces, de alguna manera, inevitablemente, como argentinos, creo que estamos acostumbrados a sobrepasar a través de esos riesgos y poder reaccionar rápidamente. Y me parece que es lo que tenemos que tratar de encontrar en este momento, no quedarnos paralizados, sino tomar decisiones rápido. Un ejemplo concreto en esto es, si estoy pagando una tasa de interés por un préstamo, a lo mejor arriba del 50%, ¿qué otras alternativas tengo? ¿Qué me ofrece el mercado de capitales? Algo a lo mejor que puede estar avalado y puedo conseguir un 30%, bueno, ¿qué tengo que hacer para conseguirlo? ¿Estoy en condiciones de poder lograrlo? Y si no estoy en condiciones, ¿qué tengo que hacer para poder lograrlo? Capaz que eso me lleva un año, pero en un año voy a estar mejor que hoy. Entonces creo que ahí no estar estático es una de las cuestiones que por lo menos yo llevaría adelante. Emi, nuevamente un placer haber venido en este episodio 5. Creo que dejas un montón de puntos para reflexionar y para repensar y sobre todo para planificar este segundo semestre. Y dijiste algo muy interesante, para planificar el primer trimestre del año que viene, que va a ser un primer trimestre que puede ser, o sea, planificarlo no puede marcar la diferencia de tener un 2027 un poco más tranquilo a un 2027 un poco más de ebullición para los empresarios y para cada una de las pymes. Gracias como siempre por tu generosidad. Seguro nos vamos a volver a encontrar y ya les adelantamos que algo que veníamos charlando con Emi también es hacer un episodio relacionado específicamente a su expertise que tiene que ver con el ahorro más inversión y todas las herramientas que hoy ofrece el mercado, que algunas mencionaste hoy, tanto para individuos como para pymes, que muchos no lo conocen, y donde hay un montón de oportunidades para poder financiarse y sobre todo para empezar a planificar también algo que fuimos relevando, donde el empresario muchas veces no planifica su retiro. Emi, un placer tenerte, un Gracias, abrazo Fabi. enorme. Para todos los que estén viendo este episodio, nos vemos en un próximo episodio, el episodio número 6, que seguramente lo tendremos dentro de muy poquito. Abrazo. Estamos, como dijo Em, en un mes del Mundial, a unos días de jugar la final contra España. Así que, bueno, esperemos el domingo celebrar. Fuerte abrazo para todos. Emi, gracias nuevamente. Gracias, Fabi. Abrazo para todos. Cortamos, Leito.